Continuamos con más de Brújula Internacional y sigue con nosotros el ingeniero nuclear Leancy Clemente, con quien en este espacio vamos a analizar el acuerdo nuclear alcanzado recientemente entre las potencias del G5+1 con Irán sobre su polémico programa nuclear. ¿Es un avance, es verdadero este pacto alcanzado en Viena? Pues para poner en contexto, para que los televidentes entiendan básicamente por qué se creó ese problema, el uranio en la Tierra se consigue en una forma que son dos isótopos, 238 y 235. 235 es menos del 1% y es el único que me sirve para producir fisión nuclear, dividir el átomo para producir energía atómica, ¿correcto? Entonces, en el caso de los reactores nucleares de potencia, esto que vemos produciendo electricidad, yo tengo que aumentar la proporción del 235 a un 3 punto tanto por ciento, 4%. Pero para una bomba atómica necesito 90%, casi puro. Bien, ¿cómo se logra eso? En un ciclo de lavado de cualquier lavadora, cuando ella hace ese ciclo de centrifugado ahí, que los blue jeans quedan de un lado y la cosa más liviana, las medias, los bloomers quedan en el medio, eso es como funciona una centrifugadora para enriquecer uranio. El 238 se pega por un lado y en el medio tengo el 235 y eso lo voy recogiendo una y otra vez y miles de veces hasta que llego a la cantidad que yo quiero. El Organismo Internacional de Energía Atómica en este acuerdo es el responsable para fiscalizar que solamente se llegue a un 3.5% o 3.7%. Y eliminar el resto de las centrifugadoras que están de sobra ahí. Bien. Por fin la energía nuclear sirvió para algo pacífico, quizás diría mucha gente, porque sentó del mismo lado de la mesa por primera vez en el mundo a China, Estados Unidos y Rusia. ¿En qué consiste este compromiso? Bueno, que ellos no van a producir tecnología suficiente, o no van a tener, mejor dicho, suficiente cantidad de centrifugadoras para llegar a un 90%. Eso lo va a fiscalizar el OIEA. El OIEA, por analogía, es como nuestro CENIAT. Cuando llega el CENIAT hay que abrirle todos los computadores. Tú no le puedes decir a un inspector. Sin embargo, Irán se había mostrado renuente a dejar entrar a los efectivos de la Organización de Energía Atómica. No, realmente sí lo dejaba entrar. Lo que es peor, lo dejaba entrar, pero le decía, usted aquí no puede entrar. Esta computadora no me la puede revisar. O este libro no me lo puede revisar, haciendo analogía con el ¿Qué es lo que aprueba este acuerdo? Que era lo que ellos se comprometen. Pero aquí hay una pata floja de esta mesa. ¿Cuál es? Que es que ellos pueden tener instalaciones nucleares, pueden tener tecnología nuclear e instalaciones militares. Y las instalaciones militares no entraron. Eso, las instalaciones nucleares no están dentro del acuerdo. Del acuerdo, exactamente. Y ese es el temor que hay en el Congreso de los Estados Unidos y por eso que el presidente Obama se la ve bien fea, bien dura, para que le aprueben ese proyecto porque dejaron ese vacío ahí. Un Congreso que está totalmente en desacuerdo con este pacto y además un amigo de Estados Unidos, Israel, que también se niega a reconocer el acuerdo y que es crítico férreo del acuerdo. Y que hace mucha influencia sobre ese Congreso, fíjate. A mí una vez me preguntó, Julio César Pineda precisamente, me preguntó que qué ventaja tenía Irán de tener una bomba nuclear. Y bueno, la ventaja que te da negociar. Tú no puedes negociar con los Estados Unidos, con Rusia, con China, si tú no tienes una carta bajo la manga. Claro. Tú tienes que ir a la par. Y de igual a igual. Igual a igual. Porque tener una bomba nuclear no es para lanzarla. Porque tener una bomba nuclear Irán implica que tiene 400 bombas de parte de Israel apuntando a Teherán. Y los aliados, entonces no voy a hacer nada. Entonces esto sería una especie de amenaza, de una posición para que sepan, aquí estoy, Irán está aquí. Estoy presente y conmigo tienen que negociar, ¿ok? Es como que si una persona carga una pistola y se colea en una fiesta de policía y saca la pistola. Es una locura, ¿correcto? Pero Irán ahí va a negociar. Y de hecho, como prueba de lo que te estoy diciendo, es que acaban de negociar. Y acaban de negociar un acuerdo favorable para ellos. ¿Por qué? 100.000 millones de dólares en la banca internacional enfriados, congelados. Una economía cada vez peor. No pueden negociar con nadie, con muy pocos países. ¿Ya? Entonces, lograron salir de todo ese cuello de botella que tenían ahí. ¿Quién salió ganando en ese acuerdo? Salió ganando Irán, definitivamente. Y bueno, ahora el mundo quizás estará un poco más tranquilo, pero yo creo
que hay que poner el ojo en las instalaciones militares. Hay que partir de la buena fe, ¿no? El llamado principio de la buena fe en relaciones internacionales. Pero la historia nos ha dicho, inclusive me acuerdo mucho de Chamberlain cuando fue a negociar con Hitler, él vino con un papelito que decía, tenemos la paz. Y a los 2 días estaba Hitler con toda su buena fe invadiendo Polonia. En caso de que Irán decida, en un eventual caso de que Irán no cumpla con el pacto alcanzado el 14 de julio, ¿cuáles son las sanciones aparte de las que ya conocemos, las sanciones económicas? Mira, ¿Cuál sería el precio? El precio va a ser muy alto, porque el presidente de los Estados Unidos que está en ese momento, no va a poder aceptar levemente que eso se incumpla. Entonces ese presidente se va a ver obligado por el Congreso y por la opinión pública internacional a tomar medidas muy drásticas. ¿Por qué? Por las críticas que tiene este acuerdo. O sea, el próximo presidente de los Estados Unidos va a tener un fardo que represente ese acuerdo en el supuesto que el Congreso lo apruebe. Ojo, ¿ok? Que yo creo que lo va a aprobar porque ya Obama dijo que si no se lo aprobaban, él ponía en función su derecho a veto. Pero ese presidente va a tener problemas. Y yo no creo que Irán, porque como tú no tienes esa desconfianza, entonces las sanciones, si ya sintieron lo fuerte de esas sanciones, esa economía está paupérrima, yo no creo que vayan a caer otra vez en eso, porque lo que le va a venir es... En esta carrera por el poder de todos los actores internacionales que tienen mayor preponderancia, mejor dicho, en las relaciones internacionales, ¿de qué manera es conveniente que todo el resto del mundo empiece a armarse con este tipo de energía bélica o de energía nuclear? Mira, definitivamente no va a poder, ¿ok? Ya la comunidad internacional tiene los suficientes mecanismos como para evitar, pues. Y luego es un mal negocio, ahorita primero sumamente caro, las economías de los países no están muy buenas como para eso, y luego ¿para qué? ¿Me entiendes? Irán por su problema que lo generó Ahmadinejad cuando dijo que Israel había que desaparecerla, pero yo realmente no creo que ahorita ningún país vaya a tomar esa actitud. Al contrario, yo creo que más bien están pensando en la energía nuclear. Mira, la energía nuclear no es solamente reactores nucleares ni bombas atómicas. En Venezuela hay 3.000 cápsulas reactivas que se utilizan en la medicina, tanto en la parte de diagnóstico como en la parte de tratamiento. ¿De qué buena manera se está desarrollando la energía nuclear en América Latina y en el resto del mundo? Irradiando los alimentos. Cuando tú irradias muy bajas dosis, y por cierto, Japón es el que más utiliza la carne irradiada para conservarla. Elimina los patógenos, elimina las bacterias. Aquí en Venezuela, donde estaba aquel reactor nuclear en el IBIC, ahorita hay una cámara de esterilización de cobalto 60. El 80% de todo el material quirúrgico que se produce en el país se mete en su caja, se embala, ya como si fuera usuario final, y se esteriliza ahí. Eso es como un trencito, va pasando en la caja, se irradia, se eliminan todos los patógenos que están ahí, las bacterias, y sale. ¿Entiendes? Y se baja el costo de producción porque la esterilización es muy cara. La comida del ganado, el ganado se enferma mucho por la propia comida que consume. Entonces se irradia. Las piedras preciosas que vienen muy oscuras se restablecen su valor monetario irradiándolas. En las soldaduras, cuando yo hago una soldadura, por lo menos esos tubos que llevan agua de Cumaná a Margarita, eso hay que hacer una radiografía industrial. Y eso se hace con la energía nuclear, la energía atómica. Si yo quiero saber dónde hay aguas subterráneas, utilizo la energía nuclear con trazadores radiactivos, que por cierto, he visto que todo el mundo dice radioactivo, y la palabra radioactivo no existe, es radiactivo. En fin, hay una cantidad enorme de aplicaciones, y yo inclusive he sugerido que Venezuela debería Venezuela necesita una ley nuclear. Venezuela no tiene ley nuclear, pero sí tiene una actividad nuclear. Tenemos más de 3.000 cápsulas reactivas que se están utilizando diariamente aquí en el país, en la industria petrolera, en la industria metalmecánica, etcétera. Los detectores de humo, los pararrayos, todo tiene una cápsula reactiva ahí. Entonces, es urgente que Venezuela tenga una ley nuclear. ¿Para qué? Para poder tener un reglamento de protección radiológica y regular todas esas actividades, porque por ahí andan lanzando todas esas cápsulas reactivas sin ningún control. Ahora sí, luego de haber analizado el escenario de Hiroshima y Nagasaki, luego el acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales, ¿en qué ha evolucionado este tema nuclear de la época de 1945 hasta hoy?
Bueno, definitivamente se está observando ahora la energía nuclear, ya no solamente desde el punto de vista bélico. Fukushima sirvió mucho como para llamar la atención de las regulaciones nucleares y, por supuesto, el mismo Papa, en esa política que tiene él de conservación del ambiente, de la eliminación o la disminución de la producción de gases invernaderos, dice que la única alternativa es esa, pues, la alternativa nuclear. De manera que ahorita los países tienen que ver. Y te voy a dar un dato. Venezuela tiene la tercera o la cuarta reserva, no de uranio, de torio. El torio y el uranio son los únicos elementos que sirven para producir energía nuclear. Las tenemos en el Cerro Impacto. Venezuela ya no puede seguir quemando dióxido, produciendo dióxido de carbono con esas plantas que trajeron recientemente y las que ya teníamos como para producir electricidad. Ya Venezuela ya sobregiró su factura de producción de dióxido de carbono con el parque vehicular que tenemos, que está totalmente deteriorado. Un fiscal de tránsito se tapa la nariz cuando pasa un autobús botando humo en vez de pararlo. ¿Okay? Entonces, Venezuela tiene mucho torio y el torio no hay que enriquecerlo. Entonces nos quitamos encima el problemita ese que tiene Irán. De manera que solamente hay dos lugares en Venezuela donde se puede producir energía del viento, eólica, y son en las islas y en Paraguaná. La energía solar todavía no se puede utilizar porque eso no sale de noche, no se produce energía de noche. Muchísimas gracias al ingeniero nuclear Leancy Clemente por habernos acompañado esta tarde en Brújula Internacional. Usted no se aparte porque en la próxima...